Yo soy Yvonne Pérez y soy psicóloga clínica. En esta serie de videos estoy tratando de enseñar algunas estrategias que te permitan mejorar tus discusiones. En videos pasados ya hablamos de cómo preparar una discusión. También hablamos de cómo hacer una crítica de forma más constructiva para evitar que la otra persona se sienta regañada y entonces sea mucho más probable que lleguemos a una solución a nuestros problemas. En este tercer video hablaré sobre cómo responder a una crítica, es decir, qué hacer cuando la otra persona es la que expresa alguna molestia en contra de nosotros. Para eso hay varias cosas que son importantes. La primera es aprender a calmarse. La segunda es separar aquello que la persona me está diciendo de la manera en la como lo está expresando. Aceptar la responsabilidad por la parte que me toca, validar las emociones del otro y proponer una solución. En adelante nos centraremos en estos pasos. Hablemos del primero, aprender a calmarse. No podemos controlar el enojo de otra persona si antes no controlamos nuestro propio enojo. Cuando nosotros estamos en una discusión, enojarse es normal, pero el enojo excesivo nos impide pensar de forma razonable. Aumenta nuestra probabilidad de no ceder y también nuestro comportamiento violento, lo que puede terminar en una pelea en vez de una discusión saludable. Por eso es importante aprender a calmarte. Una de las formas más sencillas de aprender a calmarse es aprender a respirar. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo un video donde puedes aprender respiración diafragmática que te ayude a manejar esta y otras emociones de alta intensidad. Una vez que ya hayas revisado esta parte y hayas practicado la respiración diafragmática con bastante frecuencia, debes saber que puedes practicarla no solo antes de ingresar a una discusión, sino justo a la mitad de una discusión cuando sientes que el enojo comienza a subir. Entonces, siempre ten en cuenta que es importante monitorear estas señales fisiológicas y empezar a respirar adecuadamente para poder limitar el enojo. El punto número 2 tiene que ver con escuchar con atención. Muchas veces, cuando nosotros hemos participado en alguna situación y hemos promovido un problema, nos cuesta mucho trabajo separar aquello que nos dicen de cómo nos lo dicen. Es decir, una persona puede tener una queja válida, pero expresarla de la manera más inasertiva posible. Es importante saber que tener responsabilidad sobre un evento no justifica que nos maltraten. Siempre tenemos la posibilidad de limitar la respuesta de enojo del otro. Para hacerlo, es importante dejarle claro que estoy entendiendo lo que me dice, que realmente quiero arreglar este problema. Sin embargo, no me siento cómodo con la manera en la que estoy siendo tratado. Es importante también describir el comportamiento agresivo de la otra persona en vez de etiquetarle, en vez de decirle cosas como te estás poniendo agresivo, estás volviéndote mandón, estás siendo poco razonable. Es mejor decir cosas como, oye, empezaste a levantar la voz, ya no me permites explicarte, me interrumpes. Así no podemos tener una conversación. En ese punto estoy hablando de las consecuencias de este comportamiento. Y si seguimos de esta manera, lo mejor creo que sería que suspendiéramos esta conversación por ahora y nos calmáramos para poder abordarlo mejor más adelante. Para la mayor parte de las personas, solamente decir esto es suficiente, aunque muchas veces hay que hacerlo más de una ocasión a lo largo de la conversación. Sin embargo, existen otras maneras que nos ayudan a limitar el enojo de la persona. Hablar de la responsabilidad que tengo sobre el hecho y validar las emociones del otro son de las cosas que mejor funcionan. Puntualicemos un poco al respecto. Aceptar nuestra responsabilidad hace que el otro se sienta escuchado y que tenga la esperanza de poder resolver este problema. Sin embargo, es una de las cosas que nos cuesta más trabajo hacer. Y es importante distinguir que ser responsable de algo no es sinónimo a ser culpable de algo. Nosotros podemos participar en un evento, pero eso no significa que tengamos toda la culpa de la situación, por lo cual es importante aprender a acotar la responsabilidad. Eso lo veremos con más detalle en el momento en el que revisemos el ejemplo. Otro de los puntos que funciona muy bien es aprender a validar las emociones del otro, pero para eso necesitamos ser observadores y tener cierta empatía con lo que el otro está sintiendo. Entonces, lo primero es entender qué clase de emoción está experimentando el otro y qué es lo que podría percibir acerca de nuestro comportamiento o de la situación en general. Entonces, la estructura de eso es algo así. Me parece que tú te sientes
Y para eso es importante saber que más allá del enojo o atrás del enojo puede haber emociones como la tristeza, la sensación de rechazo, la soledad, etcétera, etcétera. Y debemos examinarlas con cuidado. Quizás en este momento tú estás pensando y hablamos acerca de aquello a lo que nosotros le atribuimos esas emociones que percibimos en el otro. Y terminamos con ponernos en su lugar. Yo creo que si yo estuviera en esa situación, y pensara esto, probablemente me sentiría igual. Finalmente, una vez que nosotros hemos aceptado la parte de la responsabilidad que nos toca y también hemos validado las emociones del otro, lo más efectivo es proponer una solución, porque eso es lo que va a hacer sentir más escuchado a la otra persona, es lo que le garantiza que esta situación no se va a volver a repetir. Entonces, piensa, ¿en qué cosas crees que podrían ayudar a solucionar esta situación? También puedes preguntarle, ¿qué es lo que tú propones para solucionar esta situación? ¿Has pensado en algo que quisieras que cambiáramos? Y entonces podemos llegar al punto de, ok, entre lo que tú propones y lo que yo propongo, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Qué estás dispuesto a ceder y qué es lo que yo estoy dispuesto a ceder? Entonces podemos llegar a una negociación y a una solución. Como estas ideas pueden parecerte bastante teóricas, retomaremos el ejemplo del video anterior para enseñarte cómo manejar mejor una crítica. Entonces, digamos que el otro tiene una crítica válida, pero lo hace de la manera más inasertiva posible. Y empieza así. Me hace sentir enojado cuando no estás a tiempo. A ti no te importa si yo llego tarde al trabajo. Mi jefe siempre me está regañando por tu culpa. Yo no sé cuánto pueda seguir aguantando esta situación. Siempre es lo mismo. Eres una persona sumamente irresponsable. Bien, si alguien nos hablara de esta manera, como decía, es importante limitar el enojo, validar sus emociones, aceptar la responsabilidad y después llegar a un punto de cómo resolverlo. Entonces, tal vez podríamos empezar por validar sus emociones. Entiendo que llegar tarde al trabajo te ha causado problemas. Si yo estuviera en tu lugar y mi jefe me hubiera regañado por los retrasos y pensara que a ti no te interesa, probablemente yo me sentiría decepcionada, incomprendida y por supuesto enojada. Sin embargo, la manera en la que nos lo está expresando no es nada asertivo, así que lo que sigue es limitar el enojo. Realmente quiero resolver esta situación, pero cuando tú me gritas de esa manera y manoteas de esa forma, me siento asustada y lo único que quiero es salir corriendo. Si tú l- te sentaras conmigo y lo habláramos con calma, estoy segura de que podríamos llegar a una solución y que entonces ya no llegarías tarde al trabajo. Como decía, para la mayor parte de las personas esto es suficiente. Si a la persona con la que estás esto no le basta, en el siguiente video hablaremos de una serie de estrategias que te permitan responder mejor a las emociones de enojo de otra persona. En fin, siguiendo con este ejemplo, lo que sigue es aceptar la responsabilidad por la culpa y luego llegar a cómo resolverlo. Entonces, es verdad que salimos tarde algunos días, sin embargo, otros días hemos salido a tiempo, pero hemos llegado tarde por el tráfico. Es decir, no estoy diciendo que no salga yo tarde, pero sí estoy explicándole que a veces, a pesar de que yo esté a tiempo, esto no funciona. Luego podríamos hablar acerca de cómo resolverlo. Creo que existen varias alternativas para arreglarlo. Se me ocurren varias, quizás tú puedas tener algunas otras. Tal vez podríamos salir antes si nos levantamos más temprano. Tal vez podríamos poner una alarma unos 10 minutos antes a la hora de la salida para que yo sepa que ya es momento. Tal vez me podrías ayudar a preparar el almuerzo para los niños o a empacarlo y eso me ayudaría a terminar antes con mi rutina y estaría lista. Y si todo eso no funciona, quizás entonces lo mejor sería que tú te adelantaras, puesto que yo entro más tarde y no tengo un horario tan estricto. ¿Qué es lo que te parece? ¿Estás de acuerdo con alguna de las situaciones que planteo? ¿Se te ocurre a ti alguna otra manera de solucionarlo? Y para terminar, yo sé que esto puede sonar súper básico, pero lo cierto es que si tú has conseguido llegar a un acuerdo con esta persona y han logrado tener una solución que les acomode a ambos, es importante respetarla.
Si no lo hacemos, la otra persona va a volver a estar enojada y ya no va a confiar en nuestra palabra. Y entonces eso va a aumentar nuestras discusiones más adelante y la posibilidad de que se enoje con nosotros de una forma más definitiva. Espero que esta serie de estrategias te hayan ayudado a recibir mejor las críticas y, como decía, si la persona con la que tratas es un poco más agresiva que esto, en el siguiente video hablaremos de esta situación. Nos vemos hasta la próxima.